Se me mojó el cra. Y el sombrero también, cayendo un palo de aguacero. Quindego, timbra quadre, merire brare, munto año, mandare neuda, munto dre nuene, yen di escribir mumbre. Mis amigos, mis amigas, damas y caballeros, chicos y chicas, estoy pensando en 3 palabras con que se califica al morador de la comarca Ñuavé, al indígena, al originario de estas tierras. Son 3 palabras comunes. Estas palabras son indio, cholo y navé. Son 3 palabras. Escuchen bien, son 3 palabras. Indio, cholo y navé. ¿Cuál de estos 3 es usted, mis amigos y mis amigas? ¿Usted es indio, usted es cholo o usted es navé? Cada palabra tiene sus características. Por ejemplo, la palabra cholo se le dice a un ove cuando sale de la comarca, va a otras provincias y lo encuentra alguien que no es indígena y le dice: hey cholo, venga para acá, hey cholo, para allá, hey cholo, haga esto. O sea, como una forma un poco ofensiva o grotesca de tratar al ove o al trabajador en este caso. La palabra indio en este caso es cuando las personas que no son indígenas, no son ove, no son de la comarca, quieren ofender al ove de una manera directa y le dicen: esos indios borrachos, esos indios mantenidos, esas indias que tienen más de 10 chiquillos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que usted sabe que eso se lee en las redes sociales cuando alguien quiere ofender, cuando alguien siente un odio profundo, no sé por qué, en realidad no sé por qué, contra el indígena ove. Entonces se refiere al ove como indios o indias. Por otro lado, la palabra navé, que en realidad no sé qué significa o no sé a qué se refieran los presentadores de noticias en la televisión, en la radio, etcétera, etcétera, cuando dicen la población navé. La palabra navé no existe, no significa nada. Lo correcto sería pronunciar ñuavé. Ñuavé, no sé qué cuesta tanto pronunciar la palabra ñuavé, que es como nos llamamos nosotros, a pronunciar la palabra navé, que no significa absolutamente nada, no tiene ningún sentido y ningún significado. Siempre las personas que utilizan estos términos, estos conceptos, creen que es superior al ove al referirse de esta forma, ya sea como cholo, ya sea como indios o indias o como navé. Los indios son del país de la India. La India, que es uno de los países con más habitantes del planeta, ellos son indios, se le dicen hindúes o indios. Así que no somos nosotros los ñuavé, ellos son indios, nosotros somos ñuavé. Pero, como ya les dije, a la persona cuando quiere ofender de manera directa, le dicen esos indios, esas indias, etcétera, etcétera. La palabra cholo es la denominación hacia una persona que no es indígena, es una mezcla, algo fuera de la comarca, algo fuera de nuestro entorno social. La palabra cholo es eso, que la persona al que se le dice cholo no es indígena ove o no es indígena de sangre pura. Aquí en Panamá, la mayoría, si no me equivoco, de los panameños que no son indígenas, ya sean ove o de otra de las 7 etnias que existen en Panamá, son mezclas de 2 etnias diferentes, ya sea el latino con el afrodescendiente, mestizo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que prácticamente somos iguales. Ustedes con sus orígenes, con sus mezclas de riquezas culturales, y nosotros con un origen distinto. Sin embargo, seguimos siendo hermanos como panameños. Son los 3 conceptos que se utilizan muy común en la sociedad para referirse al indígena ñuavé buglé, al indígena de otra etnia, para calificarlo de forma despectiva, de forma grosera, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre seguiremos siendo ñuavé, seguiremos siendo originario de estas tierras, y eso es lo importante. No somos cholo, no somos indios y no somos navé. Somos ñuavé,
somos buglé. Existe un grupo de personas que también viven en la comarca, que también son nuestros hermanos, pero no son indígenas. Por eso a la comarca se le denomina comarca Nueve Buglé y campesinos. Los campesinos son personas que no son indígenas y tampoco son latinos. Son personas que no hablan el idioma Ngobere. Ellos no hablan el idioma, no son indígenas, no son Ngobé, no son buglé y tampoco son latinos. Así que un saludo para todos mis hermanos campesinos. Le decimos campesinos, a ellos se les denomina así, aunque campesino se refiere a gente de campo, pero en esta parte de la comarca se le dice campesino a este grupo de personas que no son indígenas Ngobé y no son latinos tampoco. Así que ellos son campesinos, con mucho respeto. Un saludo para ustedes, mis hermanos, también. Hay bastante de ellos, viven en la comarca con nosotros y compartimos igual la cultura. Así que, damas y caballeros, está cayendo un aguacero brutal, un aguacero típico de estas tierras. Hace un frío tremendo, pero gracias por ver mis videos, gracias por compartirlo. Nos vemos en una próxima aventura, si así el Todopoderoso lo permite. Bendiciones, les quiero mucho a todos.